la bienvenida a este podcast Uno Solo, en donde sanamos el corazón para amar con verdad. Y el día de hoy tenemos la continuación de esta miniserie, La Casa de la Sabiduría, en donde vamos a estar viendo diferentes proverbios que nos van a ayudar con su consejo para construir un matrimonio más firme. Y el día de hoy me gustaría empezar con una pregunta para que reflexionaras a lo largo de esta hora que vas a estar aquí con nosotros. Y la pregunta dice así, ¿soy coherente entre lo que digo y lo que hago en mi hogar? Y tiene mucho que ver con el proverbio que vamos a estar viendo el día de hoy. Porque el proverbio nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Como dices, dice una frase que cada quien se cree justo en sus propios ojos, ¿verdad? Mm, Entonces, ese es el tema de hoy, la integridad del justo, el legado para la familia. Albert enseña que el ejemplo no es el principal, no no es es lo lo principal. principal para influir sobre los demás, sino que es lo único. Así es correcto. Sí, y vamos a ver por qué, qué es lo que puede pasar si yo le digo a mis hijos que se comporten de cierta manera. Porque más que nada el versículo habla acerca del hombre, Ajá. ¿verdad? El hombre se cree, muchos hombres proclaman cada uno su propia Súper. integridad, su propia bondad. Ujú. Y luego dice, camina en integridad del justo y sus hijos son dichosos después de él. Ujú. Entonces el versículo habla de él como hombre, como el esposo, pero también como padre. Ujú. Y también se puede aplicar también a mujeres, ¿no? Ellas como esposas y como madres. Entonces el versículo de hoy se va a centrar más como en la familia. Ajá. Y es que es verdad, a veces nosotros hemos aprendido, ¿no? O bueno, se nos ha dicho de que el papá con el bote de cerveza y, pero mi hijo no vaya a andar tomando. No, la mamá tuvo su primer hijo a los 13 años, pero no quiere que su hija Le salga sale embarazada antes de embarazada. tiempo. Que Ándale. quiere salir, que quiere que salga de casa vestida de blanco, ¿no? Híjole. Y es que los hijos tienden a aprender más en base a lo que miran. Ajá. Y es que como se nos ha dicho a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que se predica más con el ejemplo que con las palabras, que con lo que se le dice. Entonces, el ejemplo tiene mucho peso al momento de estar, al momento de comparar mi conducta con lo que yo te digo. Sí, entonces hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de la integridad, que es lo que está hablando el proverbista, Ajá. la bondad, la integridad. Y el objetivo de hoy es comprender que la verdadera herencia para la familia no son bienes materiales, sino un carácter, sino ayudarles a formar carácter. Yo como hombre, mi deber es ayudarles a que mis hijos se conviertan, porque tengo dos varones, Ujú. mi deber es ayudarles a mis hijos que se conviertan en hombres de bien. Exacto. ¿Va? Entonces, más que riquezas, mi deber está también en el carácter. O sea, obviamente todo es importante, Sí, pero para que mis hijos puedan manejar bien las riquezas o los bienes materiales, le tengo que formar una identidad, un un carácter, ¿no? carácter. Y todo se va a dar con el ejemplo. Sí. Proverbios capítulo 20, del 6 al 7 dice, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ándale, No como el ¿quién? versículo de que muchas mujeres dicen el Ajá. bien, pero Aquí yo dije, mira, qué qué tan poca importancia le hemos dado a este pedacito del proverbio, ¿no? Y cómo porque también aquí habla del hombre virtuoso, por así decirlo. Entonces, acuérdense, tanto la mujer tiene su pedacito de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y aquí también nos damos cuenta que los hombres también tienen su pedacito, su sí. porción. Y está chistoso esto porque dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Ajá. Sí, no, y cada uno habla de lo bueno de sí, de la ofrenda, sí, de los servicios a la comunidad
y que yo hago esto, si yo ayudo a la gente con necesidad, Ajá, como aquellos fariseos, ¿no? Que se dan alardan ajá, sus virtudes y sus cualidades. Entonces, sí, no cualquiera va a andar hablando de sus pecadillos y de sus secretos. No cualquiera habla de sus debilidades, ¿no? Todos tenemos esta fachada que proyectamos o que mostramos allá afuera sí, a la gente, ¿verdad? Y con el fin de encajar. Mostramos nuestra bondad y generosidad. En la iglesia nos comportamos muy bien, ¿no? ándale. Hablamos con cariño y paciencia. Y cuando vamos a regañar a nuestros hijos, tratamos de hacerlo lo más discreto posible. Ah, pero en la casa, ¿Qué tal, Que los chanclazos, los ¿cómo te va en la cintarazos. casa? ¿No? Y cada quien habla de su propia bondad. Y por eso dice, pero el hombre de verdad. El hombre íntegro, el hombre que es de una sola pieza, el Ujú, hombre que así como es en la iglesia, también es en la casa y en el trabajo. ujú. Ese tipo de hombre íntegro, ¿quién lo hallará? Ándale, ¿quién lo hallará? Muchos hacen el bien. Pero tú Ándale. sobrepasas a ¿Cuál? todas. Qué hombre, quién de ustedes, hombres que nos están escuchando, sobrepasan? Se está cortando la señal. Sí, ese es el internet. Pero no se nos vayan. Sí, ténganos paciencia. La verdad no sabemos qué es lo que ¿Qué está está pasando. pasando? Sí, no sabemos qué esté pasando. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿No? ¿Todavía no? Ahí está. Ahí está. Ténganos paciencia con la señal, no sabemos qué está pasando, se está yendo, va y viene, se desconecta. Y luego nosotros tratamos de grabar también allá afuera, en el parque, y lo mismo, no conecta bien el teléfono. Nos llovió la semana pasada, nos tuvimos que cambiar de lugar y luego ya estamos ahí haciendo el show. Y no Y me acuerdo que los también micrófonos no están estaban apagadas. conectados y luego nos mueven del lugar y no, Es una con otra, pero pero les sí, agradecemos que estén aguántenos. aquí Sí. y ténganos poquito de paciencia. No nos vamos, aquí estamos hasta que terminemos. Dice José Luis Rodríguez, totalmente de acuerdo, cuidar tu testimonio íntegramente, donde todos te ven y donde absolutamente nadie te ve, más que Jesús. Así es, Sí, correcto. sí, y yo creo que de ahí viene más la integridad. O sea, la integridad nace en donde nadie te ve, Ujú. en donde vas a hacer algo y, y aunque nadie te esté viendo, tú decides hacer lo Sí, correcto. y es que es cuestión de carácter, Ujú, ¿no? Es cuestión de carácter. Me dice, no sé qué me estaba platicando mi amigo, le digo, pues a mí qué, yo qué, ¿verdad? Yo soy un humano igual que tú ujú. cuídate de Dios. Si te Ándale. puedes esconder de Dios, pues, ¿verdad? Pero de a mí qué, yo soy un humano igual que tú, ¿no? Sí, Pero sí, un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que ténganos paciencia con la señal y gracias a cada uno de ustedes que están entrando, que están comentando y reaccionando. Muchas gracias. Y dice la palabra de Dios. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después después de de él. él. Entonces, este carácter de la bondad y de la verdad y de la integridad son cosas que se heredan con los hijos. Sí. Y son cosas que no se pueden imponer. Y eso es lo que vamos a ver. Los estudios dicen que los hijos no aprenden principalmente de los discursos, Ujú. ¿no? Nuestros hijos, y no estamos hablando de aquí en la iglesia, no estamos hablando en la En la casa, casa. porque aquí en la iglesia tendemos a predicar, tendemos a enseñar, Ujú. pero pocas veces nuestros estudiantes o nuestros feligreses nos ven modelar lo que predicamos, Sí, y es que fíjate ¿verdad? que aquí, como tú lo dices, aquí en la iglesia tú eres el predicador, El tú eres el pastor, pastor, entonces la gente tiende a verte desde ese título, ¿no? desde el altar, ¿no? Ándale, desde, híjole, El el ungido de ungido Jehová. de Jehová. Entonces, la gente tiende a verte desde ese título. En Sí. Y cambio, te ponen en un pedestal, ¿no? ujú, ujú, en cambio, cuando estás en tu casa, ahí tú eres el hombre. El hombre, el padre, El el padre, esposo. ajá, ahí tú eres ahí es donde tú demuestras de qué verdaderamente estás hecho, porque Así aquí es. estás actuando desde tu título, ¿sí? Sí, desde tu Desde, ministerio. ándale, desde tu ministerio, desde lo que te toca hacer, ¿verdad? Conforme a tu título, a tu ministerio. Pero acá en la casa eres a carne viva.
Y sí, mire, y vamos a explicar esos puntos porque es que los hijos aprenden más, no aprenden tanto por los discursos, sino de la coherencia entre lo que ven y lo que oyen en nuestras palabras. Totalmente. Porque ahí es donde está la integridad. La integridad es yo tengo que aprender qué es vivir lo que se predica. Sí, ¿Qué es? Yo tengo que verlo, no solamente que me lo expliques, porque mira, para aprender una lección de vida, como lo es la moralidad, lo que es la ética, lo que es el ser una persona de fe y todo lo que queramos estos enseñar, valores, ¿verdad? ¿no? Todos estos valores. Para aprender una lección de vida se nos debe explicar los conceptos. Sí, ¿Verdad? Para mi mente entenderlo, yo lo puedo, procesar, ándale, procesar, tengo que meditar, tengo que reflexionar, utilizar toda mi facultad pensante para entender lo que me estás enseñando, correcto. ¿va? Entonces, para hacer eso, pues me lo tienes que explicarme los conceptos para yo entender el discurso, ¿verdad? Sí. Pero para saber cómo aplicarlo, para saber cómo llevar esta enseñanza a la práctica, yo tengo que verlo modelado. Ujú. Yo tengo, Enséñame cómo. ándale, ya me explicaste que, ya me diste la teoría, ahora enséñame cómo hacerlo, Ujú. porque la palabra para que encarne, ¿verdad? Cuando el verbo se hace carne, se Sí. va a llevar tiempo, ¿verdad? Porque es algo nuevo que me estás enseñando. Ujú, Entonces, para yo entender discurso, pues enséñame. ujú, Pero para yo llevarlo a cabo en la práctica, modélalo. Sé mi ejemplo a seguir, ujú, ¿no? ujú. Porque imponer discursos o imponer ideas, imponer fe o religión o imponer profesiones, o sea, imponer Esa es la una fuerza. idea, ándale, imponerlo vendría a ser abuso de autoridad, Ajá. ¿verdad? Yo no te puedo decir a ti, no tomes, mijo, cuando yo tengo una botella en la mano. Ujú. No, es incoherencia, yo no te puedo enseñar, porque ¿cómo lo vas a aprender? ¿Cómo vas a aprender tanto el discurso si la Sí. realidad no concuerda con lo que me estás Y diciendo? se va a crear un choque. Se Ándale. va a crear un choque en mi pensamiento, ¿verdad? En decir, ok, me está diciendo que no, pero lo está haciendo. Entonces, Entonces, ¿sí o no? y aquí, así es como se forma la duda en la Ajá. mente. Así es como se forma, otra palabra para duda se llama disonancia Disonancia. cognitiva. Disonancia cognitiva es que no hay coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Ujú. Eso le pasaba a Pablo, ¿no? El bien que quiero no lo hago Ándale. y el mal que no quiero, eso termino haciendo. Ujú. Entonces, ¿por qué se dan este tipo de cosas? Precisamente por esto, porque nuestros modelos no son No coherentes, son no claros. viven lo que nos predican. Sí. Entonces, mi mamá me dice que no grite cuando ella está gritando. Ujú. Que no mienta cuando ella me Mi mamá dice, me dice que me levante temprano para ir a la escuela cuando ella se levanta tarde para echar lonche. Porque si el comal no está chillando para las 6 de la mañana, otra va a ser la que va a chillar. Entonces, ay, no. cuando nosotros como padres somos incoherentes, Ajá. entonces nuestros hijos, ¿qué es lo que van a aprender? Porque la integridad no va a ser una de ellas y la La coherencia incoherencia, tampoco. todo lo Entonces, lo que contrario. van a aprender va a ser la No, incoherencia. van a aprender todo lo contrario. Lo contrario, ¿no? Entonces, el niño aprende a ser incongruente, a agradar, y no solamente esto. Yo le puedo imponer una idea, una Ujú. regla a mi hijo, se la puedo imponer, Ajá. y mi hijo la va a obedecer Sí, por temor, temor a mi por miedo. castigo, por miedo a mi grito, por miedo a ponerlo en timeout, para no quitarle el teléfono. Entonces, mi hijo no solamente va a aprender a ser incoherente, sino que también va a aprender a desarrollar una segunda personalidad o lo que le llaman Ujú, una máscara para agradarte a ti. ujú. Entonces, no voy a ser quien realmente soy porque a ti no te agrada. Necesito yo que hacer esto para poder agradarte. Entonces, con nuestra Incongruencia. incongruencia, nuestros hijos aprenden eso, lo mismo, Ajá. y aparte aprenden la hipocresía también, Sí. ¿va? Ajá. Entonces, la integridad de nosotros como hombres y de ustedes como mujeres, somos un modelo que va a fortalecer este apego seguro en la vida de nuestros hijos. Que ahora de qué estás hablando. Es que si mi sí es un sí y mi no es un no, entonces tú vas a entender que cuando papá dice algo o cuando mamá dice algo, las cosas son, Sí. ¿va?
Entonces, porque, ¿verdad? Tú misma te riges por tu ley, ¿no? Entonces, mi hijo aprende, cuando nosotros somos así como padres, de que nuestro sí es un sí, nuestro no es un no, nuestros hijos se sienten seguros. Sí, porque los niños necesitan mucha contención. Ajá, necesitan contención. Entonces, no solamente entra lo que es ley y autoridad, sino que nuestros hijos aprenden que si mi papá me lo está diciendo, es por algo. Ujú, Y no es porque me quiere controlar, no es porque me quiere manipular, porque la manipulación del control se da con la incongruencia. sí. Y luego fíjate lo que pasa cuando impones reglas, cuando impones valores, cuando tú impones algo a la fuerza, a la primera oportunidad que ellos tengan de zafarse de esa imposición, lo No. van a hacer. O Eso es sea, como no van a cuando los niños, permanecer. sí, cuando nuestros hijos se van de casa. Ajá. O sea, mientras que están en casa, vienen a la iglesia, hacen lo que tienen que hacer. Ándale. Pero una vez nuestros hijos salen de casa y hacen un De su vida un despapalle. y es porque no lograron integrar los valores que nosotros les enseñamos. Ahora, sí, los jóvenes entran en una etapa de exploración. Ajá. Van a poner a prueba todo lo que le hemos enseñado. Pero si hemos hecho un buen trabajo como padres en cuanto a la formación de carácter y ley y orden, ¿no? Por eso la Biblia dice, si tú instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él, porque la personalidad se fundamenta en los primeros 7 años de vida. Y si lo moldeas, o sea, si lo instruyes en el camino del bien, Ujú. aún cuando vengan esa etapa de Este explorar, explorar, ¿verdad? El ajá, mundo, ellos van a saber discernir y van a van a saber. saber decir: "Okey, ¿sabes qué? Esto no fue lo que a mí se me Sí. enseñó. Esto no es lo que a mí se me enseñó". Y Entonces, las amistades, y mira, a veces queremos echarle la culpa a los amigos. No, es que las malas influencias. Mira, yo busqué el porcentaje más o menos de qué tanto influye la sociedad y los amigos no influyen más que un 25% aproximadamente en nuestras decisiones. sí, Entonces, si mi hijo se está comportando mal, él es la mala él influencia. tiene mala influencia, ¿no? Es como, mi hijo está siendo influenciado. No, él es el líder de la pandilla, él es el líder de la cuadrilla. Formaste un buen líder, mamá y papá, para lo malo. ¿Por qué, Benito? Pues por la incongruencia, por la falta de integridad en nuestro carácter como padres, ¿no? Santo Dios, Mira, perdónanos, Señor. no solamente nuestros hijos se van a sentir seguros, sino que van a tener esta confianza y van a tener una estabilidad y de identidad. Van a ser estables en identidad. ¿Por qué van a formar una identidad estable? Porque así como yo soy, yo voy a replicar. Acuérdate, Ajá, el discípulo aprende o supera al el maestro. maestro. Entonces, a veces nosotros nos portamos mal, pero nuestros hijos se van a comportar peor. Ah, claro, eso que ni qué, eso está así, No, asegurado. y hasta Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes cuando logran un seguidor lo hacen 2 veces más Peor. heredero del infierno que ustedes. O sea, wow. O sea, Para que Jesús te lo haya dicho. santo Dios, o sea, nuestros hijos vienen a ser peor, ¿no? Y como dice la palabra también, dice, lo que tú hiciste en secreto, tus hijos lo van a manifestar en Y público. te va a alcanzar las generaciones, no nada más Entonces, tus hijos. las conductas de nuestros hijos también hablan de la formación que les hemos dado como padres, pero tendemos a atribuirle la mala conducta a nuestros hijos o al otro cónyuge Mm, o a los hijos. No es que de seguro salió el papá, no, yo me lo llevo a la iglesia a mi hijo. yo me porto bien en la iglesia. Y mira, mira, mira. Un ejemplo de eso tenemos la vida de José, Ándale. José el soñador. Ujú, Y me llama mucho la atención de que, mira, José era bello, lo guapo, sí, no, hermosa presencia, hermosa presencia, o sea, nada más con verlo, wow, ¿no? Casi como yo, ¿no? qué hermoso, qué precioso. José era de ese hombre de que nada más con entrar al cuarto, la atención se va hacia él. Ajá, Hay algo en él, hay esta gracia y este carisma que José tiene, y pues tiene presencia, ¿no? Está sí. guapo el chavo. Y José es un muchacho, estamos hablando de un muchacho aproximadamente entre 17 y 30 años cuando está en Egipto. Ujú, ujú, Entonces él está trabajando a Potifar, su dueña lo quiere y lo desea ujú, sexualmente, ujú, porque acuérdate, la atracción empieza con el físico, sí. ¿no? Y luego ya entran las otras necesidades, la falta de atención, el cariño y todo esto. Entonces, José, un muchacho con la testosterona todo lo que da, Mm, súper guapo, sí. no sé si a lo mejor tenía un buen físico, lo más probable,
okey. ¿verdad? Y aparte el temor de Dios está en él. O sea, no solamente tiene presencia física, sino que Jehová está Está con. con él. Y tú sabes que cuando la presencia de Dios está en la vida de una persona, Mm, tiene gracia para atraer las almas. O tiene sea, gracia. la gracia, mis hermanos, es este carisma que atrae a las almas. Es este Obviamente, imán. sí, es un imán, es como un imán Sí. literal, pero con el fin de, obviamente, de evangelizar a las almas, ¿verdad? Ajá, Para no. ganarnos para Cristo. Evangelizar, no evangeligar, No ¿okey? evangelizar. Y eso es lo que está tremendo de la vida de José, de que siendo un muchacho con esta atractividad y con la gracia de Dios, Ajá. las mujeres o si la esposa de Potifar, yo me imagino, si la esposa de Potifar se siente atraído por ese hombre, ¿tú crees que las otras mujeres no? Ujú. Entonces, aquí es donde tú ves la integridad y no solamente en él como hombre, ¿verdad? Porque ya ves que quiere abusar sexualmente de él y él Sí. prefiere huir. Ujú. ¿Qué trabajo no ha de haber hecho Jacob Okey. para que José temiera a Dios? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo y el temor, o sea, sí, qué ejemplo de Job hacia José para que José haya aprendido a temer a Dios Ujú. y a no abusar De esa gracia. de esa gracia? Ándale. O sea, el carácter y la integridad de él. Ajá, formado. Y fíjate, qué interesante, porque siendo él, no si aún no siendo el hijo único, Ujú. aún bien teniendo estas influencias Sus de demás hermanos. hermanos, o Y sea la rivalidad entre las mujeres. o sea, teniendo esta influencia, digamos, hasta cierto punto negativa Ujú. de sus hermanos, La o sea, envidia. él aún se mantuvo íntegro. O sea, Sí. él aún se mantuvo íntegro. Y vaya que estás hablando de un joven, entonces en los años de tu juventud es cuando, híjole, o sea, te ¿Quién entra le por da? uno y te sale Y por más el a un otro. hombre que lo busca, o sea, la mujer todavía se contiene un poco más porque es como más recatada, es más, s- De cuáles tiempos estás hablando? o sea, ahorita mis amigos, la infidelidad es igual entre hombres y mujeres, pero la balanza se está inclinando más hacia la mujer, ahorita, por redes sociales, ¿no? Pero, se me fue lo que les iba a decir. Que dijiste que la mujer como quiera es más recatada y que el Sí. hombre se daba Bueno, más sí, sí, sí. la influencia Y bueno, porque estamos hablando de José de como José. muchacho, o sea, Ajá, es un asunto para, digamos, que José, hablando como hombre común, ajá. es más probable hubiera caído ante la tentación. Claro, y es que cosa, eres joven, ¿qué responsabilidades tienes? Es más, a No esa edad estás casado, eso quiere decir que tu instinto sexual está todo lo que da. ajá. Entonces, y fíjate que qué gran ejemplo para la juventud Sí. del día de hoy. O sea, porque en la juventud muchos se excusan y dicen: "Ay, pues es que estoy chavo, estoy aprendiendo, estoy experimentando, estoy probando". Y luego las mamás solapadoras, ¿no? De que, Ándale, pues mi hijo es hombre ándale, y gallo anda suelto, que las mujeres agarran a la gallina. amarren a sus gallinas, ¿no? Entonces, fíjate cómo qué gran ejemplo que José nos muestra de que aún siendo joven, aún, Guapo y o sea, aún con teniendo estas gracia. cosas en contra, ¿no? De que, o sea, tenías la presión por tus hermanos, ¿verdad? De que no, voy a hacer lo bueno para poder encajar con ellos. O sea, él se mantuvo firme, él se mantuvo en su integridad. Entonces, qué ejemplo para la juventud el saber que aun que tengas todo en tu contra, la presión de tus amigos, en tu casa, en el trabajo, en donde sea, tú te puedes mantener aún íntegro. Sí es. Y es que la moralidad, mis amigos, la moralidad principalmente se aprende en casa, Ujú. especialmente los primeros 7 años de vida, que es lo que se forma el asiento de la personalidad, lo que en psicología también o en Biblia también se puede llamar como el El corazón de corazón. la persona. Ujú. El corazón de la persona se refiere al asiento de la personalidad, que es el fundamento de donde emana la vida. Sí. ¿Va? Entonces, la moralidad para ser aprendida tiene que ser enseñada a base de discurso,
pero también tiene que ser modelada para yo saber cómo es que se vive la moralidad o Ujú. cómo se vive la justicia. No solo, acuérdate, la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero Pero el el corazón. corazón está lejos. Entonces hay una incongruencia, no hay un acuerdo y cuando hay desacuerdo entre lo que pienso y lo que hago, entonces cuando no puede haber armonía. No. Porque para que haya armonía tiene que haber orden, Ujú. ¿cierto? La música tiene que, para que suene hermosa y agradable al oído, tiene que armonizar, o sea, todo tiene que ir de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la melodía, etcétera. Todo tiene que estar en orden. Sí, entonces cuando no hay armonía dentro de nosotros, hay un pleito. Ujú. ¿Verdad? Va a haber un pleito y ese yo vengo a ser mi propio obstáculo, lo que Sí. le llamamos el autosabotaje. Mm, Entonces yo me quiero comportar bien, pero por alguna razón no pues puedo. que no puedo, y es Es que que no puedo dejar, sí, es que fíjate, tienes razón. ¿Qué razón tenemos cuando decimos: "Es que yo quiero hacer esto, pero no puedo"? Y es que no podemos, ¿por qué? quiero dejar de pensar en esto, pero no puedo. Porque nunca se nos enseñó. O sea, se nos dijo: "No mientas, no tomes, no tengas malas No amistades". mientas cuando tú le dices a tus hijos, diles que no estoy. Y pero fíjate, decimos: "Es que no hagas esto", enseñamos qué no hacer. Pero nos falla al momento de ¿Cómo? decir, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Sí, Ahí es donde nos falla. Por eso muchas veces decimos, es que no puedo. O sea, yo quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bueno, sí. pero nunca se me enseñó cómo hacerlo bueno. Y es que una de las cosas que pasa, papás, es de que nosotros somos el modelo a seguir. Ujú. Básicamente, lo que va a pasar en la mente de nuestros hijos es que ellos obviamente nos van a imitar Sí. con el fin de convertirse en una réplica de nosotros. Ujú, Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Entonces, nosotros nos convertimos en este ideal, en este prototipo en quienes ellos se tienen que convertir. ujú. No, entonces, si yo soy incongruente, no hay, ¿cuál sería incongruencia? Sería lo como lo opuesto a íntegro. A ver si lo puedes buscar antónimo de íntegro. De integrar. Entonces lo que va a pasar es que yo me voy a convertir en una persona incoherente en quien mi hijo se tiene que convertir, porque yo vengo a representar el ser ideal, ¿no? Y luego, como dice la palabra, nosotros mismos hacemos alarde de nuestra benevolencia. Mm, Nosotros mismos, y es que, y aquí se cumple el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces la Biblia dice que muchos hombres alardean de de lo trabajadores que son, del dinero que generan, de las limosnas que dan. Y dime de qué presumes y te voy a decir de qué careces. Proclamar nuestra propia bondad es una forma de que mira lo bueno que hago. No te concentres en mi incongruencia. No te concentres en las faltas que yo hago. Por ejemplo, el hijo te demanda tiempo, pero tú le dices, pero ¿qué te ha faltado? Pues no mm. estoy aquí contigo, pero porque yo estoy allá trabajando. Chambeo 9 a 12 horas al día, ¿a ti qué te ha fallado? Entonces es como que tratar de compensar la falta, ¿no? Entonces no veas la falta, mira lo bueno que soy. Mira, no te concentres en la falta de atención, en la falta de amor, en la falta de palabra de afirmación. No, no, no. Tú concéntrate en que a ti no te ha faltado zapatos, tú concéntrate en que a ti no te ha faltado nada. Y es que mis amigos, todo es importante. Qué bueno que eres trabajador, qué bueno que aportas económicamente a la familia, pero no te puedes desobligar de la responsabilidad en cuanto a la formación de carácter, principalmente si tienes hijos varones. Porque la mujer, siendo mujer, no puede formar varones. La mujer puede formar a otras mujeres, pero la mujer no puede formar el carácter masculino. Solamente un hombre íntegro puede formar o criar a otro ser humano hombre, ¿no? Ajá. Entonces tendemos a resaltar nuestras virtudes para que la gente no detecte nuestros defectos. Y es que ¿quién va a hablar de sus defectos? Ajá. ¿Quién va a Entonces, sacar lo malo? sí, entonces para yo tener hijos de bien, yo tengo que modelar esto, Sí. ¿va? Tiene que ser un estilo de vida.
yo tengo que caminar en integridad, como dice la palabra, camina en integridad. Dice, camina en su integridad el justo. Ujú, Y esto alcanza hasta nuestros hijos, porque incluso nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen, ujú. ¿va? Sí. Entonces, a lo mejor a mí me falta esta cercanía con mis hijos para enseñarles, pero si yo lo modelo, lo van a aprender, lo van a Ujú, replicar, ¿sí? Y estos valores se convierten en herencias y a veces y una herencia porque tú le enseñas a tus hijos los valores, ¿verdad? ujú. Y a veces estos valores pueden ser, los compartimos de manera inconsciente. Sí, ¿Verdad? No sabemos cómo estamos haciendo el trabajo, solamente lo sabemos que lo estás estamos haciendo. haciendo. Y por alguna razón uno dice, pues no sé qué tan bien hice mi trabajo con mi hijo, pero pues parece ser que Que está ahí dando va. buen resultado, ¿no? Porque a lo mejor, como a ti tampoco te lo explicaron, pues tú tampoco lo haces, repetimos patrones, Y es ¿verdad? que mucho tiene que ver, como decías tú, el estilo de vida que tú tengas Sí, como hombre. O sea, muchas veces no tienes, porque mira, cuando ya se te hace, cuando ya tienes tú un estilo de vida lleno de valores, de una moralidad buena, entonces no vas a tener que hacer mucho, no vas a tener que hacer más allá, porque porque con tu simple vida diaria ujú, estás modelando los valores, sí, estás modelando una buena moralidad. No es como de que te vas a despertar un día y es, híjole, le tengo que enseñar respeto. ¿Cómo le sí. hago? Ajá. Déjame leo a ver cómo se modela el respeto. O sea, es algo que tú ya traes, que ya traes dentro de ti y que automáticamente lo estás modelando con tu conducta, con tu manera de hablar, con tu Ujú. manera de comportarte. No es algo que vas a aprender en un libro. Y es que el asunto de la fe, fíjate, el asunto de la fe para que mi hijo, porque yo le puedo inculcar el temor a Dios como un valor, el temor. Okey. Pero la Biblia dice que de este pueblo me honra de labios. O sea, el Ajá. honrar a Dios, yo se lo puedo enseñar a mi hijo, Sí, pero mi hijo tiene que tener su propia experiencia. No, y mi totalmente. hijo para tener esta experiencia con Dios, para el poder desear acercarse a Dios, tiene que sentir el amor de Dios a través de mí, Ándale. Él tiene que experimentar a de través de cierta nosotros. manera, a través de nosotros, los que le estamos O sea, modelando. estamos hablando de lo ideal, de De cómo deben de ser las cosas. exacto. O sea, entonces, el ideal sería de que nosotros como padres, como matrimonio, estemos viviendo de una manera de que el amor de Dios sea tan palpable a través de nosotros, que ellos quieran Quieran y y deseen. deseen, anhelen el sentir lo que nosotros estamos viviendo. Porque como dices tú, le podemos decir, no, mijo, es que usted tiene que creer en Dios. Usted tiene que Te tener vas a ir con el fe. diablo. Si no tienes a Dios, te vas a ir con el diablo. Anoche escuchaba a un niño chiquito que creo que tiene como 2 o 3 años. Salimos de la iglesia y dice, uy, el cucuy, porque ya estaba oscuro. Uy, el cucuy. No, no hay Es lo que ningún me estabas cucuy. enseñando, Pero ¿eh? es que, y eso es lo que pasa, tanto para bien como para mal, que Ajá. nuestras palabras repetitivas, todo lo que nosotros les decimos se graba, ellos lo graban y luego ellos están repitiendo lo que tú dices. Ellos repiten lo que tú dices y uno dice, mira ese, cómo se le graba, y te admiras, ¿verdad? Porque mira cómo se le graba todo. Pues es que sí, somos sus modelos, ¿no? Y esta voz es todo lo que les decimos con el tiempo se convierte en la voz interior de Ujú, ellos. todo, todo. Incluso cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios se guarda en nuestra conciencia, digo, Ujú, perdón, en nuestra memoria, a veces son los mismos versículos te vienen a la mente y uno sí, dice, Dios me habló. Y obviamente porque es palabra de es Dios lo palabra. que traes ahí, Ajá, ¿verdad? Pero es todo lo que nosotros les decimos para nuestros hijos, al tiempo se convierte en su voz sí. interior. Y va a ser como que si nosotros mismos les estamos hablando a Ujú, ellos, ¿no? ujú, Entonces, eso es una manera de transmitir estos valores. Y el justo, una persona que camina en integridad, es una persona que no se, es inconmovible, por decirlo así, tiene un sí, carácter inquebrantable. Entonces, cuando nosotros somos íntegros y tenemos bien buenos valores y vivimos de acuerdo a ellos, nosotros, como decías tú hace ratito, somos este contenedor.
Ujú. Ayudamos a nuestros hijos a contenerse también en cuestión de carácter, no para que nuestros hijos crezcan en la integridad, ¿no? Y se desarrollen en ello. Sí, Entonces, la incoherencia, o sea, cuando no hay orden, no hay un acuerdo entre lo que predico y lo que hago, es la incongruencia. Y cuando nosotros somos incongruentes, vamos a generar mucha inseguridad. sí. Porque ¿podrá mi hijo creerme cuando yo le diga que lo amo? ¿Podrá mi hijo creerme que cuando lo disciplino es por amor? Ujú. O sea, no va a haber algo, una idea clara en No, ellos de lo que del mensaje que quieres transmitirle. sí. Por ejemplo, y a veces nuestros hijos, nosotros los castigamos y les decimos a veces, vean, te castigo porque te amo. Y luego el hijo dije, y luego el hijo dice, pues no me ames tanto, ¿verdad? Porque no es, fíjate, y mira, la palabra de Dios dice que cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, dice, Ajá. al momento causa tristeza, pero luego da fruto de justicia. Sí, Y yo les digo a los papás, si cuando tú disciplinas no estás teniendo el fruto de justicia que deberías, entonces algo no estás haciendo bien con la disciplina. algo no está funcionando, no Tu lo estás sistema de aplicando. disciplina no es correcta, estás generando lo contrario. Y a veces nosotros decimos, es que está en la etapa de la adolescencia, la rebeldía es normal en esa etapa. Y algo que yo aprendí en el diplomado de consejería familiar es la rebeldía no es normal en ninguna etapa de la vida. No. Si mi hijo se está comportando rebelde, la rebeldía siempre se va a oponer a la ley y al Sí. orden. Entonces, si yo como ley, como figura de ley y quien establece el orden en mi casa, estoy siendo abusivo o permisivo o ausente, voy a generar rebeldía. Por se algo se está está revelando. oponiendo. Entonces, porque si yo aprendo a disciplinar con amor, con paciencia, con Ujú. tolerancia, así como que Jesús o como Dios lo hace con Mm, nosotros, vamos a tener un buen resultado, sí. ¿verdad? Entonces tenemos que analizar si estamos provocando pura rebeldía, puro grito, puro rechazo No, y de dice parte de nuestros hijos. que la misma palabra nos lo dice, padres, no exasperéis. Sí, no los exasperar es provocarlos a Sí, enojo. sí, o sea, no los exasperes. Entonces, al momento de que los padres llegamos a este Ujú. punto de tanta incongruencia, de que les decimos, haz esto, pero nosotros hacemos lo contrario, o sea, ahí tú los estás exasperando porque, o sea, se encuentran en este, ¿cómo se dice? En este debate. O sea, ¿lo hago? Dilema, Ándale, en sí, este dilema, ¿lo hago o no lo hago? O sea, sí. que está bien o no está bien. Y dice la palabra que quien cavila entre dos pensamientos jamás van a lograr nada. Ujú, Jamás, porque el bien que quieres no lo haces y el mal que no quieres terminas haciendo. ujú. Entonces, y eso dice la palabra, no crea quien tal haga, que si tienes un pensamiento dual, o sea, estás dividido en tus En dos. pensamientos, creencias, tu creencia no concuerda con tu deseo, deseas una cosa mala, pero tienes que hacer el bien, o quieres hacer el bien, pero y Acabas haciendo el mal. acabas haciendo el mal, cosas por el estilo. Ujú. Esa incongruencia jamás tú mismo te vas a autosabotear. No vas a obtener No resultado. vas a tener ningún resultado. Entonces, para que mis hijos puedan tener buenos resultados, yo tengo que estar modelando qué es, cómo lograr esos buenos resultados. Queremos que nuestros hijos estudien. ¿Tú estudias? ¿Estudias? Ándale. ¿Quieres que se duerman temprano? ¿Tú te duermes temprano? Ándale. ¿Quieres ¿Quieres que tus hijos coman saludable? comer saludable? ¿Quieres que tus hijos ¿No estén tanto tiempo en el teléfono, en las pantallas? ¿Quieres que tus hijos tengan buenas amistades? ¿Cómo están las tuyas? Ándale. ¿No? Entonces Ayúdanos, queremos Señor. imponer y queremos que nuestros hijos, que tenemos este deseo que nuestros hijos se conviertan en personas de bien. Ujú. Sí, tú eres una persona de bien. Híjole. Porque ellos van a repetir y van a Lo que tú imitar. dices. Te Está van. de, está de pensarse, ¿no? Está Sí. de sentarte enciérrate en el baño y reflexiona lo más que puedas y Analiza tu conducta. y Y dice la dime, palabra, mírate a ti mismo, ándale, analízate a ti mismo si andas en analízate, la fe. ¿No? Por analízate. eso Pablo le aconsejó a Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, porque pues Timoteo es un Es un joven, ¿verdad? joven. Sino sé ejemplo. Ujú. Y precisamente en esto, o sea, no andes debatiendo con los adultos.
Timoteo, porque Timoteo se iba a convertir en pastor. Ujú. No te andes poniendo al tú por tú con los adultos que se creen el todo y porque tienen experiencia. No, no. Tú no te preocupes. A mí me decían lo mismo cuando yo era consejero y no estaba casado. Pablo le decía a Timoteo, no te preocupes, Tú sé ejemplo. tú nada más sé ejemplo. Ujú. Demuestra que es vivir. Y dice la palabra, ese ejemplo de los creyentes en palabra, en Sí. conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Pues nada, es a lo que estamos llamados nada más, Tienes que ser ejemplo, a ser porque ejemplo. la disonancia entre palabras y actos, este desacuerdo entre lo que digo y lo que hago, genera confusión Ujú, y debilita el aprendizaje. Mi hijo no va a poder aprender bien un valor porque no es congruente. O sea, si haz de cuenta que para que mi hijo aprenda el respeto, ujú, yo le tengo que enseñar qué es el respeto, o sea, ujú. darle la teoría. Pero el otro 50% está en la tengo que modelar. Cómo le voy yo a modelar el respeto a mi hijo si todo el tiempo le estoy gritando, si todo Mure el huerco, tiempo hazte para allá. me la paso dándole de apodos, si todo el tiempo me la paso Le pegándole? hacemos bullying. Y dice que para que formen carácter. No, se están formando tolerancia al abuso. Por eso lo único que estás haciendo es que tus hijos se involucren con gente abusiva porque Ujú. ellos ya están acostumbrados a ese Es, tipo de es su, vida. es su manera de decir, ah, es que me ama, Sí, te pego es porque te amor. amo. Entonces la muchacha, entonces si no me pegas, no me amas. Ajá. Entonces, debemos de así como le enseñamos teóricamente lo que es el respeto, yo necesito Y mira, aplicarlo en él. si yo quiero enseñar la moralidad, Mm, porque estamos hablando de la bondad, la verdad y la la integridad, integridad. que son valores morales. Si yo no estoy modelando la moralidad, si yo no estoy modelando bondad, verdad e integridad, lo único que mi hijo va a aprender es la inmoralidad. Ujú, todo lo No va a opuesto. aprender moralidad, va a aprender inmoralidad. Mm, Entonces mi hijo va a ser una persona, ¿encontraste el antónimo de íntegro? Mi hijo va a ser incoherente, va a ser falso, va a ser hipócrita. ¿Qué te salió? no, es que yo busqué de No, incongruente. hombre. ¿De qué era? Integridad, antónimo de integridad. Y es que si yo no soy íntegro entre lo que predico y lo que vivo, entonces a mi hijo, si no, porque acuérdate, mi hijo va a tener seguridad si mi sí siempre es un sí, si mi no es un no. Mi hijo ya está seguro de que mi no es un no. Pero si mi no hoy, no, no hagas eso y luego, ay, bueno, haz lo que quieras. Si mi no luego se convierte en un sí, luego mi hijo no puede formar este carácter, Ujú, ¿no? hay varios. Mira, si mi hijo no está aprendiendo de mí la integridad, Ujú, mi hijo va a aprender entonces lo que es la corrupción, la deshonestidad, la inmoralidad, la duplicidad y la hipocresía, que es lo que te estoy diciendo. van a aprender todo lo contrario. Todo lo que es inmoralidad. Y fíjate, y nosotros esperando tener hijos modelos. ¿Cómo? Pues Por no se eso el mundo está puede. como está. Qué Sembraste bárbaros. sandías y quieres cosechar manzanas, o sea, no se puede. Acuérdate, todo lo oculto va a salir a la luz. Todo tu trabajo como padre, como madre, Santo va a Dios. dar su resultado. Y luego uno dice, pero yo no le enseñé así a mi hijo. No, pues es que no se enseña solo con palabra. Tienes que modelarlo, Mira, ¿no? es que yo no le enseñé eso. Bueno, entonces, ¿qué le enseñaste? Bueno, si no le enseñaste, ¿de dónde lo aprendió? O sea, obviamente la sociedad influye, pero Y fíjate cómo, ¿cómo cómo, ven? ¿Cómo ven, amigos? cómo inconscientemente nosotros como padres tenemos la respuesta porque decimos, se porta mal, va a la cárcel, ¿verdad? Ya está detenido. Es que yo no sé de dónde aprendió eso. Pues es que, ¿cómo que de dónde lo Pues aprendió? es que tú no se lo enseñaste. Yo ¿Qué sé, otra mira, cosa le y enseñaste? le voy a enseñar drogas. Tienes que hablarles de Le tienes que drogas. hablar de todo, mira, porque si tú no le hablas de todo, Sí. Si tú no lo haces, se lo van a enseñar allá afuera. y se lo van a enseñar de la peor Y manera. uno de los temas que los padres no quieren tocar es la sexualidad. Ni sexualidad, ni drogas, ni... Noviazgos No, o sea, cállate, eso es del diablo. Tú estás y muy chiquito para andar una pensando en cachetada. eso. No, o sea, si tu hijo ya está.
Ya Y está mira, la preguntando. mayoría de los niños para la edad de 9 años, niños a la edad de 9 años ya están viendo pornografía. Sí. Y tú no les quieres hablar a tu bebé del sexo. Ujú. Capaz de que tu hijo te sale... Te enseña a ti. te ense- y mira, si mi sí es un no y mi no es un sí, a lo bueno le llamo malo y todo esto, mi hijo no va a crecer con seguridad, va a crecer de manera insegura, ¿va? Entonces, mira, vamos a ver, nosotros hemos aprendido eso, de que Cristo es nuestro modelo por excelencia. Sí, Cristo Jesús es nuestro modelo del verdadero hombre íntegro, íntegro. ¿no? El esposo, nosotros que caminamos en integridad, debemos reflejar a Cristo en nuestra casa, Ujú, ¿va? No se trata de proclamar bondad como lo hacen muchos hombres, de acuerdo al versículo. ujú. Muchos hombres proclaman su propia verdad. Y fíjate, su propia bondad y como la misma palabra nos dice, es que no hay ni uno. Y a mí me encanta preguntarle a la gente, ¿ustedes son buenos? Sí, yo soy bueno. Ah, póngale una vela. Y te voy a prender una vela y te voy a hacer rezos cuando la Biblia dice que no hay ninguno. No hay ninguno No, bueno. todos somos pecadores. Que Todos. tú estés trabajando en este proceso de santificación Sí, no quiere decir que ya alcanzaste un grado que madurez, eres bueno. o sea, de perfección. Ujú. Siempre estamos, algo que, y yo lo vivo, siempre que yo aprendo algo, siempre me descubro a mí mismo. Por eso a veces yo me di Sí, cuenta de que a veces tiendo a psicoanalizar a la gente y cosa que dije, no, esto me está metiendo en necesito problemas, no parar. debo hacerlo. No debo de estar haciendo, porque a veces, No digamos sin que, cobrar. sí, tú me empiezas a hacer preguntas y yo luego empiezo a psicoanalizarte. ¿Y por qué? Y bueno, Sí, bueno, anda. ¿y qué sentiste tú cuando Y eso ya me metió en problemas. Y dije, no, tengo que dejar de hacerlo, porque es que a veces nos vemos justos ante nuestros propios ojos y es cuestión de mecanismo de defensa. Ajá. Pero si tú le escarbas, mira, el propio salmista dijo, examíname Examíname Dios y ve si en mí hay camino de perversidad, y líbrame aún de de los los pecados que me son ocultos. ocultos. Híjole. Y es que, ay Dios, y no se trata de proclamar nuestra propia verdad, mis amigos, sino de vivir la verdad en amor. Ujú. Muéstrame tu fe por tus obras. No me digas que eres bueno. No me digas que crees en Dios. Muéstralo con tus obras, ¿no? La dicha. Yo sé que el tema está así como que, ay, Está muy Benito. padre, Pero está fíjate, padre, está sí. muy, muy padre. Mira, si dispones tu corazón, Déjenos sus comentarios. sí, y humildemente reconoces que no hay ni uno bueno y que dices, sabes que yo creo que en mí hay mucho trabajo que hacer Claro para que mejorar sí. yo misma y mi familia, pues, yo te invito a que reflexiones en esto que estamos comentando, en estas cuestiones tan incómodas, pero Pero liberadoras. sí, Acuérdate, el título de esta miniserie es Edificando la casa con con sabiduría, sabiduría. ¿no? Y dice el versículo, al final del versículo, mira, dice, déjamelo, dice, camina con integridad el justo y Ujú, sus hijos son dichosos después de él, ujú, porque le dejas la herencia y tus hijos vienen a experimentar la dicha. sí, No, si tú eres íntegro entre lo que predicas, pastor, líder o mujer que pastora, líder, si tú vives en esta integridad, tus hijos van a alcanzar la dicha. ujú, Acuérdate, la Biblia dice que nuestras familiares son santificados. santificados por nosotros. Entonces, ¿qué dirían algunos expertos? Algunos dirían que la integridad del esposo va a generar confianza tanto en la esposa como en los hijos. Sí, Sí, porque si yo te digo que no, tú ya sabes, no, ya sé que es no. ya si dijo no, ya sé que es un no. Ujú, Entonces tienes esa certeza y esa seguridad, ¿no? En cambio, si yo vacilo entre lo que digo y tú ves que no concuerda, ¿cómo me vas a confiar? ujú. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a confiar tú que no te estoy poniendo los cachos? Ándale. Nomás porque yo te digo, Mm, pero si mi conducta no está concordando, te dices, no, se me hace que... o diría una amiga que tenemos en Así. común, ojo de loca no se Joder, no, que equivoca. no se equivoca, ¿no? Entonces, ser íntegros, mis amigos, genera también Sí, confianza. Otro explicaría que la integridad del esposo da respuesta a la pregunta básica del apego. ¿Eres consistente consistente. y estarás ahí para mí? Si tú sabes que yo cumplo mis promesas,
tú sabes que yo no te voy a dejar. Ujú. Y eso te da confianza, eso te genera seguridad, Sí, ¿va? sí. Entonces, la falta de integridad desordena los roles y genera confusión en la familia. Sí, porque fíjate, aquí se me viene mucho cuando los hijos van y piden permiso, Ándale. ¿verdad? De Pues que, yo no sé, ves con tu mamá. a ver, y luego la mamá le dice, no, tu papá es el que dice, tu papá es el que manda. No, yo no sé. Y luego vas con el papá y el papá dice no. Y luego la mamá, va el hijo y dice, mami, es que papi dijo que no. Ay, pobrecito, dale permiso de ir al niño. Y ahí es donde ya estoy brincando, o sea, el rol Revuelve se va a todo. revolver porque luego tu autoridad ya no va a tener peso. Y luego el papá se queja, a mí no me hacen caso. O la mamá, a mí no me hacen caso. Pues, ¿cómo quieres que te hagan caso si tú misma estás anulando la autoridad? Híjole. Ay, mis amigos. Ay, Señor, ayúdanos. Mira, 4 consejos bíblicos. Vamos, vámonos con los consejos. Número 1, practica la coherencia diaria. Sé el mismo en la iglesia, en el trabajo y en tu casa. Sé la misma Y persona. más importante, aun cuando nadie te está viendo, Porque mira, cuidado, no, ¿cómo dice? Hay un Dios que todo lo ve. O sea, cuídate del mero mero, ¿de mí te qué? puedes esconder de todos, o sea, de todos, te puedes ir a lo más, al lugar más recóndito de tu ciudad, pero de Dios no te vas a esconder. O sea, el que lo está viendo Y mira, todo. si tú de repente te encuentras descubriéndote de que no predicas, no vives lo que predicas, entonces trabaja en ti. Ajá. Trabaja en tu formación de carácter, métete a los diplomados en desarrollo personal. Ya Ujú. empezamos, ya empezó el del matrimonio, ya empezó el de Sí, jóvenes. miren, si tienen Sí, la verdad jóvenes, que sí, ustedes ¿eh? que nos están viendo, si tienen jóvenes y si ustedes desean que sus jóvenes vayan por un camino de bien, que vayan, que se desarrollen con una personalidad, Si tú eres de las que es que yo no sé cómo enseñarle, pues mételo al mételo, diplomado. mételo de verdad, mételo. Págame a mí, yo le enseño a tu hijo. Si tú no sabes, mira, aquí sí hay expertos que Y saben. yo no te lo voy a estar enseñando cosas que no son verdad y cosas que Ajá. son antibíblicas. Tengo testimonio aquí que me respalda, ¿no? Está en Está en muy buenas buenas manos, manos. primeramente Dios. Número 1, practica lo que predicas. Ujú. Número 2, sé ejemplo antes que palabras. Me encantó una frase que dice, en todo momento predica Así, y solamente cuando sea necesario habla. usa las palabras. Eso está La muy Biblia bueno. dice, no, y Pablo lo dijo, ustedes son libros abiertos y Ujú. la gente los está leyendo. Todo, todo. ¿No? Entonces, seamos ejemplos. Si yo quiero que mi hijo hable verdad, yo tengo que hablar verdad. Si mi hijo, y como dice aquí, sé ejemplo antes Sí. de querer enseñar teoría. Mm. Número 3, dependamos del Espíritu Santo para sostener esta integridad. Somos personas débiles. Ujú. Nosotros mismos como adultos todavía estamos en esta Sí, en transformación, este en esta proceso. regeneración y santificación. Entonces sabemos, Jesús lo dijo, separados de mí. Nada podemos hacer. Y fíjate, algo bien padre que yo aprendí anoche las clases de instituto es que por algo se nos dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Por algo se nos dejó. Y no tenemos nosotros que abusar de nuestra humanidad, porque muchas veces nos excusamos en la Sí, es que humanidad. soy carne. Y es que Dios sabe que yo soy débil. Él sabe que yo aquí tengo Si estas Dios sabía que yo iba a debilidades. pecar. Y luego fíjate, por eso mismo, porque Él sabe Mm. que somos pecadores, que somos débiles, que estamos dados a la maldad, por eso mismo nos dejó al Espíritu Santo, El que te el que te va a redarguir, corregir, instruir y hay otra, enseñar, enseñar, dice la palabra, ¿no? enseñar. Y es que ya no, así es que a partir de ahora No tú ya no hay. tienes excusa para decir, es que Dios sabe que soy débil, por eso te dejó al Espíritu Santo Su poder se perfecciona en en tu nuestras debilidad. debilidades. Y la última, mis amigos, la número 4, recuerda que la mayor herencia es espiritual, no material. El Totalmente. cielo y la tierra pasan, pero la palabra de nuestro Dios jamás pasa, Permanece. permanece para siempre. Y si nosotros logramos predicarles a nuestros hijos con nuestro ejemplo, esta palabra
también va a permanecer en sus vidas. Y aun Claro. cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Así que, ¿cómo ven con ese tema, mis amigos? Déjenos sus comentarios. Gracias por reaccionar, por compartir. Sí, Gracias por las estrellas a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. A los sí. que se han suscrito a mi perfil, muchas gracias. Dios les bendiga. Así que espero que este tema les haya bendecido. No se pierdan el Sí. jueves. Y de hecho ya nos pidieron, Benito, quisiera que nos dieras un tema de esto, Ajá. pero del libro de Cantares. Ah, pues para allá vamos. Sí, nomás que sí nos faltan muchos Falta versículos. De bastante. repente nos vamos para Cantares y luego regresamos y luego nos vamos para las Estaría parejas. bien Estaría como bien que así como, meter un proverbio, meter un cantar, meter un proverbio, meter un o una cantar. pareja, un proverbio y un Ajá. cantar, una pareja y un proverbio. Como quiera, estamos abiertos a sugerencias. Sí, sí, sí. Cualquier tema que les interese, cualquier tema que les gustaría que tocáramos aquí en este podcast, pues con mucho gusto estamos para bendecirles. Y acuérdate, tenemos los diplomados en matrimonios Sí, y en parejas jóvenes. y jóvenes. Si les interesa, pues mándenos preguntar y nosotros con mucho gusto les damos información. Y serán más que bienvenidos. Final. Todos esos programas, porque se borran, creo que a En los 30 en días. 30 días. Sí, creo. Todos estos videos se suben a YouTube. Ustedes nos pueden seguir en YouTube, uno solo, y en Spotify también como uno solo. Así que muchas gracias. Dios Gracias, les bendiga. gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima.